Iván, ¿qué tal? Un placer estar contigo aquí y conocerte. He leído mucho de ti y me interesa mucho saber sobre todo tu experiencia del Everest. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surge todo eso dentro de ti? O sea, a mí me parece algo increíble que un dominicano acabe en una montaña tan lejos y que la bandera de nosotros esté allá. O sea, cuéntame algo de eso. Bueno, precisamente el sueño del Everest, que básicamente las ideas son sueños que después uno convierte en meta, lo hace realidad, empezó con la pasión de la naturaleza. Con 15 años, yo estudié en el Colegio Loyola, allá tenemos un grupo excursionista, como los Boy Scouts, pero que se llama CEL, Centro Excursionista Loyola. Y bueno, como a los 15 años me tocó el turno de poder ir al Pico Duarte en la excursión anual. Mi padre me llevó porque él tenía miedo de que me pasara algo en la montaña, él no se imaginaba lo que venía después. Y tenía miedo. Bueno, lo que le esperaba. Y bajando del Pico Duarte, me acuerdo como ahora, empecé a soñar con el Everest. Muchacho, al fin, 15 años, wow, me encanta esto, el montañismo. ¿Por qué? Porque me enamoré de la montaña, de nuestra montaña, del Pico Duarte, de la naturaleza, del entorno, de la paz, de estar cerca de Dios, de la pureza, de la reflexión. Uno caminando en la montaña piensa mucho, analiza mucho. Pero eso como que reta a uno. Pero yéndote a ti, por ejemplo, y estableciendo ese paralelo que hay entre los negocios, yo veo que, por ejemplo, uno tiene una idea para emprender un negocio y debe crear un sistema. Y ese sistema se va perfeccionando, que era lo que tú venías diciendo, que primero escalaste una montaña más bajita y después fuiste descubriendo y arreglando y corrigiendo las cosas que no te funcionaban bien, hasta que perfeccionaste un sistema. Bueno, que te permitió llegar a la cima del monte más alto del mundo. Exactamente, y es interesante porque ese sistema no te garantiza el éxito. Nosotros estamos conscientes en que en cualquiera de esas montañas podemos perder la vida. De hecho, compañero nuestro norteamericano perdió la vida en el Everest, que estaba en mi grupo. Pero te da seguridad, te ayuda a cometer menos errores y vas perfeccionando la técnica para poder avanzar cada vez un poquito más. Nuestro Pico Duarte tiene 3.000 metros, claro. El Everest tiene 9.000. Si no hubiéramos agotado ese proceso, como usted dice, entonces esas novatadas que pagamos a 4 o 5.000 metros, pagándola a 9.000 te cuestan la vida. Sí, porque el éxito de hoy no garantiza el éxito del futuro. Exacto. Solamente te enseña a jugar el juego. Exacto. Entonces, pero el juego hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Y hay que ganarlo. Usted sabe que me llama mucho la atención. Cada vez que entro a la ciudad y estoy cruzando el elevado y veo ese monstruo que ustedes tienen ahí a mano derecha, y me llama siempre la atención una valla que dice en ampliación. Y yo, pero ¿para dónde que van a seguir ampliando? ¿Van a seguir creciendo? ¿Cómo fue que ustedes empezaron? Mira, la verdad esto es un sueño que empezó mi padre porque él tenía finca y no tenía a quién venderle la leche. Y decidió montar una pequeña planta. ¿Dónde? Ahí mismo donde está. Eso empezó ahí en un pequeño solar más pegado de la Winston Churchill, y fue creciendo a medida de que se fue perfeccionando el sistema. Obviamente había un objetivo que era producir leche de muy alta calidad, y después viene la nueva generación, después viene una generación con ideas nuevas, con ganas de emprender y traer creatividad e innovación al negocio, y ahí es donde entro yo a la empresa. Pero entendí una cosa, que estaba trabajando para mi negocio, para mi familia y para desarrollar un proyecto que en realidad desde que llegué tenía en mi mente, y era el crear una transformación del negocio desde la época que estaba hacia la nueva generación y con una nueva visión. Una visión basada en distribución, basada en calidad, basada en creatividad. E introducir cosas a un negocio que es un negocio tradicional, pero cosas que no sean tan tradicionales y que puedan ir atrayendo una generación joven. Y como todo, me tracé un objetivo, puse metas a corto plazo, como cuando tú escalas una montaña, tú dices, bueno, yo quiero llegar a la cima, pero para llegar a la cima tengo que cumplir ciertos pasos. Y yo me imagino con su padre convenciendo al papá que lo dejara hacer cosas nuevas, porque eso es lo más difícil. Pero era una persona muy abierta y me dio la oportunidad. Claro, de vez en cuando recibía mi llamadita que me decía, mira, yo creo que esto está un poco osado y muy allá.
Pero en realidad esa inyección de ganas de trabajar y el de ponerse metas largas y partirlas en metas más pequeñas, e ir corrigiendo a medida cuando tú ves que el trazo se va desviando, entonces tú paras. Prueba y error. Y dices, bueno, hay que hacer una corrección para volver a tomar la curva que queríamos seguir. Y eso en realidad es lo que nos ha llevado a conseguir los objetivos, nos ha llevado siempre pensando que podemos hacerlo mejor y que tenemos que hacerlo mejor, porque el consumidor así lo requiere. Claro. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú escalas montañas? O tu pasión y la esencia de lo que tú haces es otra cosa. Porque si tú me preguntas a mí, ¿tú produces leche? Yo te digo, no, yo alimento generaciones. Wow. Que es una misión mucho más grande y que no tiene mucho más amplia y no tiene fin. Hay que estar constantemente innovándose para poder lograr ese objetivo. Siempre, aunque tú tienes mucha gente cayéndote atrás, si tú vas un paso más adelante, pues la gente te sigue cayendo atrás. Eso le iba a decir, porque yo no lo veo a ustedes con competidores locales, sino internacionales. Ya los productos de ustedes se comparan con marcas internacionales y como es tan fácil importar, ahora entiendo por qué esa innovación constante de ustedes, porque ustedes no están compitiendo con los de aquí, están compitiendo con el mundo Pero entero. fíjate, tú escalaste el Pico Duarte y inmediatamente pensaste en el Everest. Ya me quedaba chiquito. Claro, es que uno tiene que, primero el que emprende, tiene que ponerse metas grandes y nunca jamás darse por vencido. Porque llega ese momento cuando tú estás cerca de la cima, que tú dices no puedo más. Y ese es el momento donde tú tienes que empujar más duro que nunca. Ese es el momento clave del proyecto o de la vida. Cuando tú dices no puedo más, ahí es que tú tienes que darle duro, más duro que nunca. Yo no sé si eso... Qué buen consejo. Yo no sé si eso te pasó. Definitivamente todas las montañas en los últimos metros son las que donde más te exigen y más las altas montañas que son las que están después de los 8.000 metros, que se le dice ya la zona de la muerte en esa cúspide, porque el oxígeno es tan escaso que cuando cruzas ese umbral las neuronas y las células empiezan a morir. Entonces se le llama así bien radicalmente para que tú estés consciente que te estás muriendo, que tienes que llegar a la cima y bajar rápido. Y en esos últimos metros siempre que pasa ese momento, donde tú dudas, donde tú piensas que no va a llegar, donde te falta el oxígeno, donde tú empiezas a cuestionarte, empiezas a pensar en tu familia, voy a dejar a mi hijo. Y definitivamente ese es el empuje que uno tiene que dar. Pero por ejemplo en el caso de la empresa, porque todo en la vida también hemos tenido fracasos y los fracasos son parte del éxito. Yo digo que una persona exitosa no es aquella que nunca ha fracasado, sino la que fracasa, se levanta, se limpia el polvo y sigue adelante. ¿En qué momento cuando uno está empujando, que uno tiene que decir, ya, esto no va a funcionar, déjame volver a reenfocarme? En ninguno. En ninguno, porque en caso de nosotros, si uno no se devuelve a tiempo a una montaña, muere en la montaña. Ahí hay una pequeña diferencia entre escalar montaña y los negocios. En los negocios lo que hay que reenfocarse, reinventarse, tal vez buscar la manera, el ángulo de empujar. O sea, si hay una cosa que no te está funcionando, revisa por qué y adáptala, pero sigue. Pero siempre... Sigue, la constancia y la perseverancia es lo que llega, porque tú puedes, como tú dijiste, tú puedes fracasar, pero te levantas, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, fracasé porque lo hice como no era. Porque no hay cosas imposibles, hay cosas que uno no sabe cómo hacer. Yo entiendo que no hay nada imposible en la vida si lo intentas con pasión, perseverancia y sacrificio. Usted me comentó algo ahorita muy interesante que decía que uno no puede enfocarse en una sola cosa, que uno tiene que hacer muchas cosas, que tiene que jugar muchos roles, ser perseverante, obsesivo con su sueño, a veces despertar el sueño para hacerlo realidad. No es tan duro hacerla porque ya tú lo tienes bien claro, lo tienes dentro de tu ser. Tú sabes que eso se conjuga, yo siempre digo una frase, que un líder es una persona a la que tú estás dispuesta a seguir a un lugar donde tú normalmente no irías solo. Qué buen consejo. Entonces, piénsalo desde el punto de vista de escalar montañas. Y nosotros en la montaña tenemos líderes. En cada montaña yo he tenido mi guía local, que como usted dice, yo no iría a ese lugar sin ese guía, o sin mi Sherpa en el Everest. O sea que fíjese que la similitud. Sí, y yo, la pregunta que te hice cuando pienso en mí, o sea, pienso que estamos totalmente alineados, o sea, principalmente tener pasión, conocer tu esencia,
y tener pasión por la idea que te viene a la mente, o sea, por lograr los objetivos. Siempre teniendo en cuenta que en el camino la gente que te ayuda tiene que crecer contigo y le da confianza de equivocarse, porque la gente aprende equivocándose. El que no se equivoca no aprende. Cometiendo errores. Entonces, lo malo es que los errores se pagan con dinero. Se pagan con dinero, pero el dinero que a veces que se paga se devuelve con creces cuando la persona aprende. O sea, que una inversión. Es una inversión más que siempre y cuando la persona obviamente tenga la actitud y ese deseo y esa pasión de lograr los objetivos, que es muy importante. Uno cuando identifica gente para formar equipos tiene que buscar gente con pasión. Porque si lo que uno lo motiva es la pasión, pues busca gente que tengan pasión. Después de la última montaña, más o menos hice una pausa para dedicar la energía, obviamente, devolverle un poco a mis empresas también, pero también a eso que usted dice, a llevar el mensaje. La película que surgió de la expedición ha ayudado mucho, pero con uno sirviendo como ejemplo y como líder y enseñándole a esa generación que va subiendo de que realmente pueden lograr las cosas, que no es nada imposible, pero con ejemplo. Es yo creo que lo que tenemos que inculcar en estas generaciones que van subiendo. Entre esa historia que uno lee y líderes que uno tiene, por ejemplo, en el área del montañismo, siempre me llama mucho la atención de una persona ciega que subió al Everest y le preguntaron, ¿cómo tú te diste cuenta que habías llegado a la cima? Y él dice, bueno, porque en un momento dejé de escalar y sentí que estaba en un llano. Y tú te pones a pensar y dices, wow, ¿cómo un empresario exitoso como ustedes se dan cuenta que están en la cima, pero que no pueden bajar la guardia? Yo creo que en el mundo empresarial, personalmente yo pienso que la cima no existe. Esa cima imaginaria que uno se plantea. Esa cima imaginaria que uno se pone en el mundo empresarial no es más que un freno. Porque cuando tú te sientes que estás en la cima, entonces tú bajas la guardia. Fíjate, la gente cree que cuando llegue a un éxito empresarial va a encontrar la felicidad. Y eso no es verdad. La felicidad tú la puedes encontrar ahora, mañana, antes de empezar. O sea, son cosas totalmente diferentes. El éxito empresarial y la felicidad son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que hay que buscar en la vida es la felicidad. Wow, qué buen consejo. Yo coincido en casi todo con usted. Yo diría que lo único que faltaría es despertar para perseguir su sueño y no descansar hasta hacerlo realidad. Eso es lo que tiene que tener un emprendedor. Y nunca pensar que una idea es tonta. Ah, no. O sea, una idea, todas las empresas grandes, como decimos, todos los proyectos grandes, todas las cosas grandes que se han creado en el mundo, han nacido en la mente de una persona. De un soñador. De un soñador. Entonces, ¿por qué no ser ese soñador? Bien. Don, qué placer conversar con usted. Igual. Y vamos a hacer muchas cosas juntos por nuestra patria. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí.